Hola, bienvenidos. Soy Carlos Mendoza, su guía en este escalofriante viaje a lo desconocido. Hoy los invito a sumergirse en las profundidades del misterio suscribiéndose a nuestro canal, El Aullido del Miedo. Prepárense para adentrarse en relatos escalofriantes, como la historia del cementerio de Belén en Guadalajara, México. En una tarde tranquila, el sol se escondía tras las colinas, arrojando sombras sobre este antiguo camposanto. Entre sus tumbas, susurros del más allá y lamentos de almas inquietas creaban una aura paranormal. Acompañen a Miriam y Ricardo, valientes exploradores del misterio, en su intrépida travesía por este enigma. Suscríbanse, den like y compartan para vivir el terror juntos. Comenzamos. En una tranquila tarde de Guadalajara, México, el sol se escondía tras las colinas, arrojando sombras sobre el antiguo cementerio de Belén. Se decía que este lugar albergaba susurros del más allá, lamentos de almas inquietas que vagaban entre las tumbas. La historia de este cementerio había perdurado por generaciones, transmitida de boca en boca, alimentando la curiosidad de aquellos que buscaban lo desconocido. Miriam y Ricardo, dos valientes exploradores del misterio, decidieron aventurarse en la noche hacia el cementerio de Belén. Habían escuchado historias de actividad paranormal que despertaron su interés, y el deseo de desentrañar el enigma los llevó a cruzar el umbral de la entrada. A medida que avanzaban entre las lápidas antiguas, una brisa gélida soplaba entre los árboles. Los lamentos parecían susurrar entre las sombras de las ramas, invitándolos a descubrir el pasado oculto del lugar. La luna llena iluminaba débilmente el camino, revelando detalles oscuros y misteriosos. Al llegar a las tumbas, Miriam y Ricardo notaron extrañas marcas y restos de rituales que sugerían actividad reciente. El aire estaba cargado con una energía palpable, como si las almas que alguna vez descansaron allí se hubieran despertado. Entre las lápidas descubrieron velas apagadas y símbolos en el suelo, señales de prácticas misteriosas que habían tenido lugar meses atrás. En su búsqueda de lo paranormal, los dos exploradores continuaron adentrándose en el cementerio, con la certeza de que algo más los aguardaba en la oscuridad. Cada paso resonaba en el silencio de la noche, mientras los lamentos se intensificaban, como ecos de vidas pasadas clamando por ser recordadas. A medida que exploraban, las sombras se cerraban a su alrededor, envolviéndolos en un manto de misterio. Miriam y Ricardo, decididos a enfrentar lo desconocido, se adentraron más profundo, entre tumbas que parecían guardar secretos inimaginables. El cementerio de Belén, testigo de vidas pasadas, guardaba en su silencio la historia de aquellos que yacían bajo la tierra. Los lamentos resonaban en la penumbra, conectando el presente con un pasado lleno de enigmas. ¿Qué más aguardaban las sombras de este lugar embrujado? Solo el tiempo y la valentía de los exploradores revelarían la verdad oculta entre las tumbas. La sombra se movía entre las tumbas, y Miriam, con un nudo en el estómago, señaló a lo lejos. «Ricardo, mira allá, hay algo moviéndose cerca de esa tumba», susurró ella, tratando de no perturbar el silencio nocturno. Juntos se acercaron con cautela, pero al llegar al lugar donde la sombra se dibujaba, no encontraron rastro alguno. Solo una tumba desgastada por el tiempo, cubierta de maleza y con restos de un ritual reciente. Miriam y Ricardo intercambiaron miradas de confusión antes de inclinarse para examinar más de cerca los vestigios del misterioso acto. Entre los escombros dejados por el ritual, encontraron velas consumidas y símbolos trazados en el suelo. Era evidente que algo había ocurrido allí hacía tan solo unos días. Mientras inspeccionaban la escena, un lamento angustiado llenó el aire, resonando cerca de ellos. Sobresaltados, Miriam y Ricardo se volvieron hacia el sonido. En la penumbra, no distinguían más que sombras danzantes entre las lápidas. El lamento, más intenso ahora, parecía emerger de entre las sombras que rodeaban la tumba descuidada. El corazón les latía con fuerza mientras buscaban con la mirada la fuente del lamento. La atmósfera se volvía más densa, como si las almas del pasado estuvieran presentes, compartiendo su dolor con los vivos. Miriam y Ricardo se sentían atrapados en una realidad donde lo inexplicable se manifestaba a su alrededor. La sombra persistía, moviéndose entre las lápidas como una danza etérea. Los exploradores, aún aterrados, se adentraron más en el cementerio, siguiendo el lamento que resonaba con melancolía. El susurro de las hojas y el crujir de la tierra bajo sus pies acompañaban cada paso, mientras el misterio del cementerio de Belén se desplegaba ante ellos como un enigma sin resolver. Mientras se adentraban más en el panteón, Miriam y Ricardo notaron a lo lejos la débil luz de un fuego. En ese silente rincón de la noche, la presencia de llamas parecía fuera de lugar. Intrigados y cautelosos, decidieron acercarse sin hacer ruido, ocultándose entre las tumbas para no llamar la atención.
Al llegar a la escena, se encontraron con un grupo de hombres vestidos con capuchas, congregados alrededor del fuego. La extrañeza de la situación se intensificó al percatarse de que aquellos hombres estaban inmersos en un ritual oscuro. La danza de las sombras bajo el destello de las llamas proyectaba una atmósfera siniestra en el lugar. Miriam y Ricardo, escondidos entre las sombras, observaban con incredulidad cómo el grupo llevaba a cabo un ritual demoníaco. Las capuchas ocultaban sus rostros, pero sus gestos y movimientos revelaban una conexión con fuerzas más allá de la comprensión humana. Entre las palabras incomprensibles que pronunciaban, resonaba el nombre Luzafil. La oscura ceremonia se desarrollaba en un idioma desconocido para Miriam y Ricardo, quienes, aterrados, comprendían que estaban presenciando algo mucho más allá de su comprensión. Las sombras de los hombres danzaban al compás de las palabras ininteligibles, mientras el fuego crepitaba como eco de la comunicación con lo sobrenatural. El miedo se apoderaba de Miriam y Ricardo, quienes se mantenían ocultos, temiendo ser descubiertos por aquellos que buscaban conectar con fuerzas más allá de la razón humana. El ritual continuaba, y los lamentos del pasado parecían unirse al oscuro canto de aquellos hombres. Miriam y Ricardo, testigos inadvertidos, presenciaban una realidad que desafiaba su entendimiento y que dejaba entrever un mundo de misterios insondables en las sombras del cementerio de Belén. Con las invocaciones del ritual resonando en la noche, las manifestaciones se hicieron presentes de manera palpable. Miriam y Ricardo, aterrados, observaban cómo las sombras tomaban formas inexplicables, como si el velo entre dimensiones se hubiera desgarrado. Al concluir el ritual, uno de los hombres encapuchados gritó el nombre del demonio invocado. En ese preciso instante, la presencia del demonio se hizo tangible. Las manifestaciones se intensificaron, y la oscuridad parecía vibrar con energías desconocidas. El cementerio de Belén se volvía el epicentro de un encuentro con lo sobrenatural. En medio de la efervescencia demoníaca, Miriam, aún escondida entre las tumbas, sintió una mano helada posarse en su espalda. Un grito de sorpresa escapó de sus labios, resonando en la noche silente. La mano, fría como la muerte, le envolvía con un toque que trascendía lo terrenal. El sobresalto de Miriam captó la atención momentánea de los hombres encapuchados. Sus cabezas se volvieron hacia la dirección del grito, sus ojos buscando en la penumbra alguna explicación para la interrupción inesperada. Miriam, consciente de la peligrosa situación, trató de contener su respiración, temiendo ser descubierta por aquellos que habían invocado fuerzas más allá de la comprensión humana. El demonio, ahora presente en la ceremonia, desencadenaba fuerzas oscuras que resonaban en cada rincón del cementerio. Las manifestaciones se volvían más fuertes, como susurros de un pasado olvidado que buscaban ser recordados. Miriam y Ricardo, testigos de este encuentro entre dos mundos, se encontraban en el epicentro de una realidad que desafiaba toda lógica. La mano helada en la espalda de Miriam se desvaneció, pero la atmósfera seguía cargada de tensión. Los hombres encapuchados, momentáneamente alertados, volvieron su atención al ritual, dejando a Miriam y Ricardo sumidos en la inquietante experiencia de presenciar lo inimaginable en el cementerio de Belén. Entre las sombras y las tumbas, Miriam y Ricardo presenciaban manifestaciones que desafiaban cualquier explicación racional. A unos 5 metros de distancia, sombras danzaban en la oscuridad mientras lamentos resonaban en el aire. El miedo se apoderaba de ellos, pero debían hacer todo lo posible por no ser descubiertos por los hombres encapuchados que aún realizaban el ritual cercano. Los ojos de Miriam y Ricardo se encontraban fijos en las sombras en movimiento, intentando discernir la forma de las figuras que parecían materializarse y disolverse en la penumbra. Cada lamento era como un eco de sufrimiento que se entrelazaba con la atmósfera cargada del lugar. La tensión era tan palpable que, para evitar ser descubiertos, Miriam y Ricardo apretaban sus manos contra sus bocas, esforzándose por contener cualquier grito que pudiera delatar su presencia. La violencia de las manifestaciones y la cercanía de los encapuchados imponían un silencio angustioso sobre los exploradores. Mientras tanto, el demonio Luzafil, enfurecido por la presencia indeseada de Miriam y Ricardo, reaccionaba con violencia en medio del ritual. Cada movimiento de las sombras, cada lamento, era como un eco de la furia del demonio que resonaba en el aire. La oscuridad se agitaba con una fuerza sobrenatural, y la mirada del demonio parecía penetrar en cada rincón del cementerio. Miriam y Ricardo, aún ocultos entre las tumbas, sentían la mirada del demonio posarse sobre ellos. El terror se intensificaba a medida que el poder oscuro se desataba con furia a su alrededor. Estaban atrapados en una realidad que se desmoronaba, donde lo desconocido tomaba forma con una intensidad incontrolable en el cementerio de Belén. Aterrados por las manifestaciones sobrenaturales a su alrededor, Miriam y Ricardo decidieron salir corriendo, dejando atrás las sombras y los lamentos que resonaban en el cementerio de Belén. Sin embargo,
La huida no pasó desapercibida para los hombres encapuchados que participaban en el ritual. Los encapuchados, alertados por la presencia de Miriam y Ricardo, comenzaron a perseguirlos entre las tumbas. El sonido de sus pasos resonaba en la quietud de la noche, creando una persecución frenética en medio de la penumbra del cementerio. Miriam y Ricardo corrían con todas sus fuerzas, tropezando entre las lápidas y tratando desesperadamente de evadir a sus perseguidores. Después de un rato frenético de carrera entre las tumbas, Miriam y Ricardo lograron evadir a los hombres encapuchados. El silencio se apoderó de nuevo del cementerio de Belén, pero la sensación de peligro persistía en el aire. Fue en ese momento que Luzafil, el demonio invocado, se hizo presente ante Miriam y Ricardo. Su voz, gutural y amenazante, resonó en la oscuridad, llenando el espacio con un eco infernal. Las palabras del demonio eran como dagas afiladas que penetraban en la conciencia de los atemorizados exploradores. Luzafil, con su presencia imponente, pronunció amenazas indescifrables y oscuras, advirtiendo a Miriam y Ricardo de las consecuencias de su intrusión en el mundo de lo desconocido. La mirada del demonio penetraba en sus almas, dejándolos con la certeza de que su encuentro con lo sobrenatural no sería fácilmente olvidado. La noche se cernía sobre el cementerio de Belén, testigo de un enfrentamiento entre lo humano y lo inhumano. Miriam y Ricardo, respirando agitadamente, se encontraban en un precipicio entre dos mundos, enfrentando la ira de Luzafil y las secuelas de una experiencia que desafiaba todo entendimiento. Aturdidos por las amenazas de Luzafil y la persecución de los hombres encapuchados en el panteón, Miriam y Ricardo sentían que todo estaba fuera de control. La atmósfera se cargaba con un miedo palpable mientras buscaban desesperadamente una salida en medio de la oscuridad. De repente, Luzafil se abalanzó contra Ricardo, derribándolo con violencia al suelo. Miriam, horrorizada, observaba la escena con impotencia. La presión del momento y la sensación de que lo sobrenatural se desplegaba ante ellos alcanzó su punto álgido. Sin embargo, de manera tan repentina como apareció, Luzafil desapareció, como si estuviera jugando con la realidad misma. Ante la ausencia momentánea del demonio, Miriam y Ricardo se vieron en la penumbra, sin entender completamente la naturaleza de la entidad con la que habían tropezado. La confusión se mezclaba con el terror en sus rostros mientras procesaban la extraña desaparición de Luzafil. Decididos a buscar una salida, los dos amigos, aún temblando por la experiencia, se aventuraron por el panteón. La penumbra entre las tumbas parecía estirarse interminablemente, y la urgencia de encontrar una salida aumentaba con cada paso. El eco de sus propios pasos resonaba en el silencio de la noche, mientras se movían entre las sombras y las lápidas. Recordaron la dirección por la que habían huido cuando los hombres encapuchados los perseguían, pero ahora, perdidos en el panteón, la orientación se les escapaba. El miedo y la incertidumbre se cernían sobre Miriam y Ricardo, quienes, con cada esquina que doblaban, esperaban encontrarse con la salida que los alejaría de ese lugar de pesadilla. La historia continuaba desarrollándose en el oscuro y enigmático cementerio de Belén, donde lo inexplicable y lo desconocido se entrelazaban en una experiencia que desafiaba la lógica y la cordura. Con extrema precaución, Miriam y Ricardo se adentraron en el panteón, buscando desesperadamente una salida que los liberara de la pesadilla en la que se habían sumido. Cada paso era un intento de esquivar las sombras de los hombres encapuchados que aún podrían estar acechando entre las tumbas. Mientras avanzaban con sigilo, una sombra aterradora se materializó entre las lápidas. Las manifestaciones alrededor se intensificaron, y los lamentos resonaban con una fuerza que reverberaba en sus almas. Miriam y Ricardo, atrapados en una espiral de miedo, se veían envueltos en una realidad cada vez más incomprensible. La sombra parecía moverse siguiendo sus pasos, como si fuera una entidad consciente de su presencia. Miriam, atormentada por los lamentos que repetían su nombre, se aferraba a la esperanza de encontrar la salida. Cada rincón del panteón se convertía en un laberinto de desesperación, donde las lápidas parecían cerrarse sobre ellos. A pesar de sus esfuerzos, la desesperación se apoderaba de Miriam y Ricardo al no encontrar la salida. La búsqueda se volvía más angustiante con cada momento que pasaba. Las sombras se cerraban como una red en torno a ellos, y la sensación de ser observados por fuerzas invisibles aumentaba. Con los hombres encapuchados buscándolos y las manifestaciones volviéndose más intensas, la verdadera dimensión del terror se hacía evidente. Miriam y Ricardo se encontraban atrapados en un laberinto oscuro, donde el tiempo parecía detenerse y el miedo se convertía en su única compañía. Luego de casi media hora de búsqueda angustiosa, Miriam y Ricardo finalmente encontraron el camino hacia la salida. Avanzaron despacio, ocultándose entre las tumbas para no ser descubiertos por los hombres encapuchados que aún podían estar cerca. Mientras avanzaban, un golpe fuerte y seco resonó en una de las tumbas, estremeciendo a los dos amigos.
Aterrados por el sonido, decidieron continuar, conscientes de que en cualquier momento podrían ser descubiertos. La situación se les escapaba de las manos, y la urgencia de abandonar el panteón se volvía cada vez más apremiante. Finalmente, alcanzaron la salida del panteón. El aire fresco y la luz de la luna los recibieron como un bálsamo después de la oscura odisea que acababan de vivir. Pero, estando afuera, Miriam y Ricardo se detuvieron un momento para reflexionar sobre lo ocurrido. La experiencia aterradora que habían vivido los llevó a una conclusión unánime: nunca más volverían al panteón. El miedo y la tensión acumulada se reflejaban en sus rostros mientras asimilaban lo sucedido. Miriam expresó su temor de que la oscura experiencia pudiera perseguirlos incluso fuera del panteón, mientras Ricardo asintió, compartiendo ese sentimiento de miedo arraigado. La experiencia vivida por Miriam y Ricardo fue un hecho real en el año 2017, un capítulo de sus vidas que nunca olvidarían. La memoria del cementerio de Belén y sus sombras persistiría en sus pensamientos, recordándoles que hay lugares donde la realidad se torna más tenebrosa de lo que la mente puede comprender. Con esta resolución, se alejaron del panteón, dejando atrás la oscura noche que los había atrapado en un torbellino de terror y lamentos. Y así, concluye la historia de Miriam y Ricardo, marcada por la experiencia inolvidable en el año 2017. Muchas gracias por acompañarnos en este escalofriante recorrido por lo desconocido. Soy Carlos Mendoza, su guía en el aullido del miedo. Si disfrutaron de esta experiencia única, los invito a suscribirse al canal para no perderse futuros episodios llenos de misterio y suspenso. Denle like al video si les hizo palpitar el corazón y dejen sus comentarios compartiendo sus propias historias de terror. Juntos, exploraremos los rincones más oscuros y fascinantes del miedo. Hasta la próxima, valientes exploradores del terror. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de nuestras escalofriantes travesías.